Vale, como os iba diciendo, vamos a ver ahora la parte de cómo vamos a utilizar o cómo vamos a integrar otras librerías, aparte de la que ya es de por sí la de Laravel, ¿vale? Y Laravel funciona siempre con Composer. ¿Composer qué es? Composer es un gestor de dependencias para PHP. Es decir, este motor, o sea, esta herramienta lo que va a hacer es, nos va a permitir instalar o hacer instalación de paquetes o de librerías de terceros que van a permitirnos ampliar nuestra aplicación vamos, ya os digo, por ejemplo, para hacer un archivo en PHP se puede utilizar, en PHP no, perdón, para convertir un archivo a PDF se utiliza una librería de PHP, para hacerlo con Excel, o sea, hay un montón de librerías que sirven para hacer muchas cosas y no tener que desarrollar todo desde cero. Y bueno, la forma de utilizar va a ser directamente, os diría que hacer un copia y un pega de este código que tenemos aquí, ¿vale? Con este código, bueno, una vez que hagamos esto, vamos a hacerlo en una carpeta, por ejemplo, ¿vale? Vamos a venirnos aquí, desktop, ¿vale? Os lo enseño aquí. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, mkdir composer dir, ¿vale? Y aquí dentro, cd composer dir, directamente copiamos y pegamos toda esta información, ¿vale? Y entonces vais a ver que en el momento en el que yo liste todos mis documentos dentro de esta carpeta, tengo el documento o tengo la librería de Composer. Entonces, con esto, nosotros vamos a empezar ya a trabajar, ¿vale? Os recomendaría también que siguiéramos este otro paso, que es hacer directamente un comando dentro para nuestro sistema operativo, ¿no? Entonces, yo en mi caso estoy utilizando Mac, pero si mal no recuerdo, por Getting Started vamos a tener cómo vamos a poder instalarlo directamente en Windows. Como podéis ver, tenéis un instalador y luego la instalación manual, que sería, perdón, la instalación en Linux o en Mac, pues directamente lo haríamos pues haciendo, perdón, es este el comando que vamos a utilizar, ¿vale? Yo en mi caso no me va a funcionar porque ya tengo Composer instalado y esto lo que nos va a permitir es la diferencia que vamos a tener de tenerlo instalado o no tenerlo instalado, va a ser el PHP, o sea, nosotros cuando hagamos composer.far, ¿vale? Pues en vez de tener que hacer esto, vamos a poder utilizar directamente este comando. A ver. ¿Vale? Composer. Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos empezar a trabajar. ¿Por qué es importante Composer? Porque en el siguiente paso que vamos a empezar, vamos a ver que la instalación de Laravel se va a hacer, ¿alguien lo adivina? Aquí está, con Composer, ¿vale? Entonces, vamos a, de hecho, aprovechar ya que estamos aquí y vamos a hacer la instalación, ¿vale? De hecho, vamos a hacer otro directorio, que va a ser mkdir Laravel 9, de Laravel 9, y aquí, ¿vale? Vamos a directamente utilizar, vamos, yo os diría que tampoco tenemos que utilizar la memoria para todo, ¿no? Entonces, vamos a hacer directamente vamos a copiar y pegar este comando. Importante, el último punto, donde pone example app, es es el nombre que le vamos a dar a nuestra aplicación. En nuestro caso, vamos a ponerle ejemplo, ¿vale? Para que veamos cómo funciona. Y vas a ver que esto va a empezar a hacer cosillas. Va a empezar a instalar todas las librerías de terceros y ahora vamos a empezar a analizar este directorio para que veáis exactamente qué es lo que ha hecho Composer, cómo funciona y cómo vamos a tratarlo para poder empezar a trabajar bien con toda nuestra aplicación en Laravel. Esto tardará un poquillo, no suele ser muy lento, es decir, debería terminar incluso antes de que yo termine esta frase, un poquito más tarde, pero bueno, ya lo tenemos. Y aquí tenéis, ¿vale? Ya tengo mi directorio de ejemplo, ¿vale? Vamos a abrirlo, vamos a estar utilizando Visual Studio Code, ahora después vamos a ver cómo lo vamos a configurar, pero voy a abrirlo mientras. Aquí estamos, y en escritorio, en Laravel 9, y en ejemplo. Segundín, por favor. Aquí está terminando de cargar. Y aquí veis, ¿vale? Este es mi directorio. Este es el archivo, toda la carpeta que me ha generado la instalación de Laravel. Importante,
vamos a trabajar, vamos a olvidarnos del resto de directorios, por lo menos por ahora, ¿vale? Hasta dentro de 10-15 minutillos, y vamos a centrarnos en lo que refiere a Composer, ¿vale? Que va a ser este fichero de aquí, que es el que nos va a dar toda la información con respecto a qué se ha instalado. Vais a ver que, por ejemplo, lo primero que me está diciendo Composer es que para poder trabajar con esto requiere una versión de PHP, ¿vale? Requiere este paquete, o sea, bueno, este va a imponer la versión de PHP con la que vamos a trabajar. Esto va a servir para que los paquetes que vayamos a instalar y que no soporten, por ejemplo, la versión o no estén actualizados con respecto a estas versiones, ¿vale? No va a permitir que se instalen. Nos indica también, por ejemplo, la versión. Aquí nos ha instalado la versión 8.75, ahora lo cambiaremos, ¿vale? La actualizaremos para que sea la 9. Por ahora, en este mismo instante no nos preocupa, no nos importa, aunque sea la 8.75. Nos ha instalado Sanctum, por ejemplo, es otro paquete, ya veremos para qué es, ¿vale? Y bueno, aquí veis también un montón de dependencias que ha ido utilizando. Entonces, este ficherito, cada vez que nosotros vayamos a hacer o cada vez que nosotros actualicemos cualquier librería o instalemos una librería nueva, ¿vale? Lo que va a hacer es que se va a actualizar y al mismo tiempo va a generarnos el composer.log, que bueno, no vamos a entrar mucho en él porque como podéis ver es muy largo, ¿vale? En un principio este fichero tampoco lo tendríamos que estar tocando. ¿Qué va a ocurrir con todas las dependencias o todo lo que se instale a través de Composer? Bueno, pues todo lo que se instala a través de Composer se va a instalar en la carpeta de Vendor, ¿vale? Que Vendor siempre va a ser para todos librerías de terceros. Eso meteros en la cabeza y muy importante, aparte de que es librerías de terceros, esta carpeta nunca, 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 nunca se toca. Todo lo que pasa aquí dentro, ¿vale? No se tiene que tocar. Si necesitamos tocar lo que ocurre, o sea, lo que pasa es aquí dentro, alguna librería que no funciona del todo bien o que necesitamos darle alguna vuelta, puede ocurrir, ¿vale? Lo veremos, de hecho, con una librería de Excel. Pues nos lo veremos aquí. Sobreescribiremos esa librería fuera dentro de nuestro apartado app, pero vamos a ir a la parte de Composer. Como veis, tenemos un montón de directorios, ¿vale? De hecho, dentro del, como ya se ha hablado, es un framework que hereda de Symfony y nosotros, en nuestro caso, vais a ver que también tenemos la librería propia del Laravel, donde vamos a tener un montón de toda la parte que nos hace funcionar con Laravel. De hecho, fijaos que aquí tenemos Laravel Framework, como coincide aquí, Laravel Tinker, que también lo tenemos aquí, tenemos Sanctum, ¿vale? O sea que ya debería empezar a sonarnos las cosillas que estamos viendo por aquí, ya deberíamos empezar a verlas por este otro lado. ¿Vale? Importante de este fichero, bueno, pues tenéis que saber que el propio Composer tiene un sistema de autoload, ¿vale? Es decir, no vamos a tener que, cuando instalemos una librería, no vamos a tener que hacer nosotros la importación, no vamos a tener que utilizar el comando, o sea, la instrucción de require de PHP, sino que ya esto directamente nos lo va a hacer el propio Composer, ¿vale? Y va a cargarnos todas las librerías en Laravel. Bueno, aquí podéis ver que también, de hecho, vamos a tener un ficherito que se parece mucho al composer.log, pero como ya os he dicho, esta parte de aquí no lo tenéis que tocar. Hay veces, también importante, que vamos a ver algunas cosillas dentro de Composer, ¿vale? Ya que Composer tiene varios comandos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Composer tiene, por ejemplo, el comando require, ¿vale? En el cual vamos a ponerle una librería, por ejemplo, que esto nos va a dar o nos va a dar información, o sea, nos va a decir que esto ya está instalado, vamos a copiar esta, ¿vale? Entonces, nosotros estaríamos diciéndole que queremos que instale esta librería, ¿vale? Entonces, ahora mismo, bueno, esto también es importante, no escribáis mal Composer porque si no, no os va a funcionar, ¿vale? Aquí intentará, bueno, de hecho habéis visto que ya está haciendo alguna actualización y demás, pero con esto lo que va a hacer es buscar la versión más reciente que tengamos del paquete que le hayamos dicho y va a instalar todas las librerías que dependan de este paquete, ¿vale? También tendríamos el Composer install, que esto lo que va a hacer es recorrer el fichero que tenemos aquí detrás, ¿vale? Es decir, composer.json y va a instalar todas las librerías que hayamos puesto, ¿vale? Tendríamos también el Composer update, que actualizaría todas estas librerías. Si tuviéramos algún problema con la autocarga, por lo que pudiera ocurrir, también tendríamos el TAM autoload, ¿vale? Y de esta manera, pues, lo que haría es regenerar todos los ficheros de autocarga, ¿vale? Y por último, el único que no vamos a ejecutar hoy, que es el Composer remove, ¿vale? Que aquí podríamos indicarle el paquete, que habíamos dicho antes, por ejemplo, y esto automáticamente eliminaría este paquete, ¿vale? Y entonces, de esta forma, nosotros vamos a utilizar todo el rato Composer para mantener nuestra aplicación o bien actualizada, o bien instalar aplicaciones nuevas, o, perdón, aplicaciones no, paquetes nuevos, o bien hacer todas las ampliaciones que nosotros necesitemos, ¿vale?